Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Octavio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Amado. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, bienvenidos a esta presentación del libro Dragones y mazmorras, su historia, de Octavio López, que ha tenido la gentileza de venir desde Alicante hasta aquí para esta presentación, y estamos encantados de que haya escogido esta ciudad para hacer esta presentación. Y contamos con la presencia de Amadeo Jaén. Estamos muy contentos de que haya aceptado la invitación también. Gracias, y igualmente. ahora nos explicarás que ha participado también en el prólogo del libro, y sí, ha sido una buena excusa para volver a recordar viejos tiempos, ¿no? Ahora tendremos oportunidad de hablar. ¿Vale? Bueno, este libro se enmarca dentro de la colección de cultura popular de Diablo Ediciones, que tradicionalmente desde hace prácticamente una década está publicando libros pues, sobre cine, sobre series, sobre música, sobre robots, etc. Y sobre robots en el cine. Y en este caso estamos hablando de un libro que es un poco transversal, es multimedia, en el sentido de que el nacimiento de Dragones y Mazmorra es en el ámbito de los juegos de rol, y que luego ha trascendido a otros ámbitos. Hablaremos mucho, evidentemente, de la serie de animación, pero también en las películas. La película que se acaba de estrenar recientemente en salas de cine es una aventura que ha trascendido a la cultura popular y es muy reconocida en series de televisión. Hay personajes que presumen, digamos, de que están jugando, o que son jugadores o son máster de Dragones y Mazmorras, y eso indica algo en su forma de ser, en su personalidad, etc. Es decir, que es algo que ha trascendido la cultura popular, que ha tenido muchísimo éxito, pero es verdad que España es un lugar singular fuera de Estados Unidos. Es un lugar singular porque cuando llegó aquí la serie de televisión en el año 85, prácticamente no conocíamos el juego de rol, y bueno, eso sirvió, digamos, para crear una especie de fiebre por todo el mundo de fantasía, y que ya, digamos, los aficionados al fantástico arrastrábamos desde la literatura, desde Tolkien y El Señor de los Anillos, y que esta serie pues nos enganchó y nos llegó en un buen momento. Y si todo esto lo añadimos, digamos, con la música, que fue un éxito en ese momento, pues bueno, yo creo que también trascendió a la cultura popular, en este caso de España. Este libro es un libro desde un punto de vista de análisis sectorial muy interesante. Es un libro que en la primera parte realiza un recorrido histórico por los emprendedores que tuvieron la idea de llevar a término, esto es una idea muy americana, ¿no? Es decir, personas que se encontraban para desarrollar sus hobbies y que empiezan a decir, ostras, pues esto que estamos escribiendo, ¿por qué no hacemos unas fotocopias, las vendemos? Luego decir, bueno, pues esto, ¿por qué no hacemos unas cuantas y las imprimimos y las vendemos a $10 y no sé qué? Y esto poco a poco se va haciendo una montaña y acaba convirtiéndose en un negocio millonario, ¿no? Esta primera parte del libro relata esta génesis muy interesante de cómo se gesta un proyecto de esta envergadura y cómo llega a convertirse ahora en un producto de una multinacional, porque al final todo tiene un origen, y el origen son pues estos dos frikis que se encuentran en unas jornadas de jugar a juegos antiguos de rol, ¿no? Después el libro se extiende más en lo que es específicamente la serie de animación en general, y específicamente también en su impacto en España, y luego hay incluso un desglose muy detallado, muy interesante de los episodios, y bueno, yo creo que este es un libro en el que hay que valorar también las aportaciones de diferentes personas que has conseguido entrevistar, y creo que es algo a destacar, con un epílogo muy bonito, muy entrañable, ¿no? Con la hija de uno de los guionistas de la serie, que falleció hace muy poco, y que yo creo que también tiene su valor ese tipo de contribuciones. Bueno, hay una parte emocional que la lectura de este epílogo, pues realmente como final del libro es realmente emocionante. Yo quería empezar por una pregunta muy sencilla, y que a lo mejor muchos de vosotros ya la conocéis, pero como tenemos aquí el autor que ha estado durante más de un año investigando sobre el tema, yo quería preguntarte, ¿qué es Dragones y Mazmorras? Bueno, pues Dragones y Mazmorras es, como bien has dicho, el juego este de rol, el Dungeons and Dragons, ¿vale? Que, como has mencionado,
Pues todo surge de la mente un poco de, por un lado, Gary Gygax, que es un hombre, un chaval que por entonces, a principios de los 70, estaba muy flipado con el rollo de los juegos de los wargames, ¿no? Los muñequitos estos que replicaban contiendas antológicas, ¿no? Las más famosas batallas de la historia de la humanidad, pues se juntaban ahí varias personas para reproducir esas batallas, ¿no? Pero no era tan chaval, ¿eh? Pero bueno, tendría creo que cerca de 30 años, ¿no? Sí. Para mí un chaval. Sí, bueno, no tenía 15 años, no, pero tenía 30. Y tenía hijos y tal. Sí, sí. Y entonces él percibía que faltaba un componente fantástico, ¿no? A todo aquello, ¿no? Aparte de que pensaba que perdía mucho tiempo, ¿no? Los jugadores discutiendo las continuas reglas y tal que había. Y dice, esto lo tengo que arreglar, ¿no? Tengo que añadirle un componente de espada y brujería, que a mí me molestó de Tolkien, como os mencioné y todo esto. Y dice, voy a añadir mi propio suplemento para ampliar esas normas, ¿no? Y se sacó de la manga un librito así, que triunfó mucho, este suplemento, hasta el punto que Dave Arneson, que era otro chaval, otra persona de unos 30 años que también le gustaba mucho ese tema, le moló este suplemento e implementó un sistema de juego nuevo que se llama Blackmoor, ¿vale? Que sobre un tablero hacia un reino imaginario y tal. Y al final los dos, pues claro, como frecuentaban el mismo círculo, se pusieron en contacto, ¿no? Y empezaron a hablar y decir, ¿por qué no sacamos esto que nos gusta a nosotros tanto? Hacemos un nuevo modelo de juego, que es un juego de rol en el que cada uno adopta a un personaje diferente. Y ahí estuvieron muchos meses, incluso años, debatiendo cómo era la mejor manera de llevar a cabo este juego, y de ahí salió el Dungeons and Dragons, ¿no? Que, como has mencionado, pues eso, al principio muy tímidamente, pero luego fue creciendo hasta convertirse en una empresa millonaria, y vamos, a finales de los 70, principios de los 80 ya era aquello que se le fue de mano, de hecho, se le fue de madre, no pudieron manejarlo muy bien. Pero en España... Perdona, en el año 73 es cuando se produce este encuentro entre estos dos jóvenes, que eran jóvenes. Chavales. En el año 73 eso es importante porque justamente ahora celebramos en la primavera de ahora, digamos, estamos celebrando el 50 aniversario. ¿Vale? Entonces eso es uno de los motivos por el cual se ha estrenado la película ahora, ha sido coincidir el 50 aniversario, y es real de que estuvieron varios años hasta que llegaron, digamos, a sacar un producto, pero digamos desde el año 73 ya empezaron a... Sí, ellos ponían a prueba. La primera edición, digamos. Sí, ponían a prueba incluso con sus hijos, a ver qué le gustaba a los hijos, a ver qué es lo que te gusta, qué es lo que no funciona, qué lo funciona. Con varios testers, por así decirlo, pues fueron encontrando la mejor manera. Pero aquí en España, como también has mencionado, pues no pasó nada de eso. En España los juegos de rol llegaron aquí en esa época, en el 85, por así decirlo, llegaban con muchas cuentagotas, muy a contagotas. Pero hubo una serie de animación, que es esta, que la protagonista del libro, por así decirlo, que entró, vamos, de lleno en la audiencia española, gracias al impulso que le dio Televisión Española, que solo había en un par de canales, y los chavales que estaban al mediodía los domingos viendo la televisión, pues veían eso, Dragones y Mazmorras. Pero también tuvo mucho que ver una canción que acompañó a partir de la segunda temporada de la serie, que entró como un ariete, pegó ahí en la historia de España, que fue la que compuso este hombre que tenemos aquí, Amado Jaén, que vamos, yo he comprobado que persona con la que hablas, que le dices, mira, he escrito un libro de Dragones y Mazmorras, enseguida como un resorte te dice, Dragones y Mazmorras. No, es algo mágico, ¿no? Y todo fue gracias a este hombre, Amado Jaén. Fantástico, sí. Explícanos cómo llegas a este proyecto, ¿Cómo me llegó? Bueno, yo ya hacía tiempo que trabajaba haciendo música para series infantiles de televisión. Había hecho El Inspector Gadget, había hecho Lucky Luke, había hecho Sherlock Holmes, y una compañía de discos que se llama Open Records me da un vídeo y una información sobre esta serie y me pide que haga una música para el opening de la serie. Entonces yo veo aquello, leo todo aquello, me impresiona toda la garra, el poder, la energía que desprendía aquella serie, y veo además unos personajes estupendísimos a los que se les puede sacar, perdonad la palabra, jugo musical, ¿sabes? Con sus poderes y además de Sheila, que es la otra chica que acompaña, y total me emociona aquello. Me pongo a trabajar y sale de ahí la canción que yo quería que fuera guerrera, pero no hostil o violenta, pero sale una canción que igualmente intenta reflejar la fuerza que tiene, y
y con esa introducción fuerte, épica, y con unas voces de... ¿A quién va dirigido eso? A los niños, pues de unos niños que cantaron, y encantadísimo, y ha sido una de las series más bonitas que he hecho, aparte de que además el primer guionista no era Marc Evanier. Sí. Bien, pues Marc Evanier hizo también Los Diminutos, y también me encargaron la canción de Los Diminutos, que venía ya un poco por esto de Dragones y Mazmorras. Y total, que fantásticamente bien. Y además, es verdad, es que qué bonito que es mi trabajo. Sí. Porque es hacer contento a la gente, claro, darles esperanza, alegría, pero es que luego encima, al cabo de unos años, esos niños se han hecho mayores y me recuerdan y me tienen en sus vidas. Qué compromiso, ¿eh? Sí, sí. Bueno, quiero agradecerle a mi compañero Octavio que haya contado conmigo para hacer un prólogo y que después de ver el libro, que está fantástico, que me gusta mucho, está escrito con tanto lujo y tanto detalle y tanta información que eso te habrá costado, no veas. Sí. Y pues gracias por eso, y me he sentido pequeño pero a la vez orgulloso. Pequeño porque comparado con todo lo que hay aquí dentro, la música, bueno, es muy importante, pero a la vez me siento orgulloso de que haya estado en la serie y hayas contado conmigo pues para hacer todo esto. El honor y el orgullo es mío, Amado, porque a mí es que no se me ocurría nadie mejor para el prólogo que esa persona, ¿no? Que escribió con tanto cariño y con tanto poder, como te he dicho, de una forma tan salvaje y guerrera esa canción que, vamos, que nos caló a todos hasta el más profundo de nuestro corazón. Y luego después de leer el prólogo ha quedado una carta de amor ahí encantadora. Yo, muchas gracias. Pues te devuelvo también las gracias. Bueno, decía hace una semana Steven Spielberg que Indiana Jones era el sombrero, el látigo y la música. Para nosotros, aquí en España, Dragones y Mazmorras automáticamente es la música. Es enseguida, lo que decía hace un momento Octavio, de enseguida lo tarea y es algo que transmitimos también a nuestros hijos. Es decir, que es algo que forma parte de la cultura popular y al final no sabes quién es el autor o quién es, pero bueno, ahora tenemos la oportunidad de conocer la intrahistoria. Porque una de las cosas que hay que valorar de los autores de esta colección de libros es que yo siempre digo que son los verdaderos digamos, arqueólogos de la cultura popular, porque al final aquí detrás hay mucho trabajo de investigación y que lo que vemos es el iceberg, ¿no? Que vemos una parte del resultado de este trabajo de investigación y que además lo tiene que hacer con unas condicionantes. Es un libro muy bien editado, con muchísimas fotografías, con muy buena calidad, pero claro, tiene que seguir unos cánones de divulgación para que pueda venderse, digamos, en las librerías. Al final la forma de que esta colección siga adelante es que se venda y que tenga éxito, por lo tanto tiene que tener esta componente de divulgación, ¿no? Pero bueno, esto quiere decir que en el trabajo de intrahistoria explicas en el libro cómo se llega a convertir esta música en realidad a partir de unos niños que tenéis muy cerca de vosotros, sí, y sí, que sí, se acaba convirtiendo también en otro fenómeno que debe ser paralelo a la serie, ¿no? Sí, sí, el grupo se llamaban Dulces, hay algunos componentes aquí y acaba de llegar otro es que los teníamos tan cerca porque uno era mi hijo. Ya. Una de las cantantes, hija de Agustín, mi compañero en Los Diablos, y luego estaba Julián y Elsa, amigos de ellos dos, claro, y de nuestras familias, ¿no? Y además no los escogimos por ser nuestros hijos, sino porque cantaban bien, porque si no hubiera sido horrible. Luego apoyaron mucho lo que era el disco, haciendo actuaciones en directo y haciendo pues, recitales. Algunos miembros del grupo lo hacían con más altura que otros, pero todo fue maravilloso. Pero yo quería decir una cosa, he aprendido tanto leyendo el libro. Primero, que Kailax y Arneson fueron los que empezaron todo esto. O sea, fantástico con el juego de rol y con todo aquello, hace in illo tempore.
Y después que tú escribes una cosa preciosa que es que el arma más poderosa del ser humano es la imaginación. Y yo vivo de eso. ¡Qué suerte! Pues sí. Hay que tener talento para imaginarse, bueno, en este caso la banda sonora, ¿no? Pero hay que tener mucho talento. Pero yo soy profesor de innovación en la universidad y a mí lo que me gusta es entender cómo se produce una serie de casualidades que generan estas innovaciones, ¿no? Que son productos o son productos tangibles o son productos intangibles como la música, ¿no? Y aquí en el libro se comenta peleas también entre los socios, ¿no? que uno está de acuerdo para ir por un camino más fácil, otro por un camino más difícil, algunas cosas no tienen éxito, uno quiere hacer una película, el otro no quiere hacerlo, entonces todo esto al final también hace que haya peleas entre ellos, que haya también situaciones de crisis y que incluso hay momentos en que acaban perdiendo la empresa. Sí, así fue. Gygax era un poco más mediático, le gustaba más, digamos, pues eso, aparecer en medios, era el que más frecuentemente hacía entrevistas y todo esto. Y Arneson estaba ahí un poco, entre comillas, solo por jugar, solo por divertirse. Entonces esa faceta de uno contra el otro tan contrastada chocaba frecuentemente y al final Arneson decidió un poco mantenerse al margen y Gygax, digamos que lideró la empresa durante gran parte del tiempo, sus momentos finales en los que Gygax estuvo ahí. Pero claro, al final era una empresa tan multimillonaria, que generaba tanto dinero, que ni el propio Gygax podía llevarla bien. Entonces se fue a Hollywood un tiempo para intentar vender la premisa a Hollywood. Murió de éxito, digamos, la empresa, alguna productora que se interesase por la franquicia de Dragones y Mazmorras y hacer una película de eso, ¿no? Se fue a principios de los 80, no lo consiguió, se volvió, entre comillas, sin nada. Lo único que consiguió, que por eso estamos aquí, es la serie de animación de Marvel Productions, que sí que se interesó por la franquicia e hizo la serie de dibujos, pero se volvió corriendo, entre comillas, de Hollywood hasta Ginebra, donde vivía, porque la empresa estaba haciendo aguas, los que había dejado ahí al cargo estaban despilfarrando, que si no recuerdo mal, querían, entre otros caprichos, reflotar un barco que había ahí en la costa que se había hundido, un barco que llevaba allí cientos de años, ¿no? Y fue allí a poner orden, contrató a una mujer para que le ayudase, que se llamaba Patricia, no me acuerdo si era Spaulding el apellido, y lo que hizo la mujer esta, cuando vio el panorama, lo primero, entre comillas, que hizo fue echarlo al propio Gygax de la empresa. Entonces, la persona que la había contratado para salvarlo dijo, pues el problema eres tú. Entonces lo tiró. Es un contraste muy fuerte para mí. Tú que has levantado una empresa, todo un mundo de imaginación, de cultura, con un montón de juegos, de diferentes elementos, deciden tirarte de esa empresa, ¿no? Bueno, esto le pasó a Steve Jobs en Apple, ¿no? Sí. Esto es algo muy americano también, ¿no? Sí. Y ahí eso pasó, ¿no? Es un poco, pues eso, un choque. Para mí me produce, no sé, cierta estupefacción, ¿no? De levantar de la nada ese imperio y luego a la vez encontrarte en la nada, ¿no? Que fue también lo que le pasó a la serie, que por eso, entre comillas, no siguió adelante, porque estaban ya pensando en una especie de spin-off, de continuar, no se sabe bien si con una cuarta temporada o una especie de Dragones y Mazmorras, la nueva generación o algo así. Desde luego iba a tener un tono más adulto, pero como coincidió con la crisis que estaba sufriendo en TSR Gary Gygax, pues se quedó en agua de borrajas. Sí que se escribió el episodio Requiem, que lo escribió Michael Reeves, para mí el guionista que mejor entendió lo que era Dungeons and Dragons y Dragones y Mazmorras, pero se quedó en eso, en un guión y ya está. Hay dos cosas que me gustaría comentar de Dragones y Mazmorras. Una es esta imagen que las personas que no conocen los juegos de rol, que identifican como frikis un poco raros y tal, y que justamente tú destacas lo contrario, los valores que transmiten la posibilidad de realizar ese tipo de juegos, ¿no? La socialización, la capacidad de teatralización, el empoderamiento de los jugadores. Explícanos un poco este uso incluso pedagógico y didáctico de formar el carácter también de los jóvenes, ¿no? Claro, es que el juego te ofrecía la posibilidad de convertirte en ese héroe que tú querías ser, ¿no? A lo mejor esa faceta reprimida que tenías de defender al débil, ¿no? Que a lo mejor en el colegio estabas sufriendo tu bullying, estaban abusando de ti los compañeros de eso y estabas ahí reprimido y estabas pasándolo mal, ¿no? Y el juego te ofrecía la posibilidad de decir, pues no, voy a ayudar al más débil y a proteger lo que a mí me gustaría que pasase, ¿no? Entonces ese cambio de rol yo creo que era muy pedagógico y hasta beneficioso para la salud, ¿no? Y aparte de eso, que como es un juego que necesitas a
varios compañeros con los que jugar, con los que armonizar, ¿no? Y de llevarte bien con ellos, pues facilitaba esa faceta socializadora, ¿no? Yo creo que la serie Stranger Things resume eso muy bien, pues son los chavales que están sufriendo de alguna manera ese acoso en el instituto y se refugian en ese grupo que tienen en el sótano de uno de ellos para jugar, ¿no? En la última temporada, de hecho, está muy bien reflejado porque incluso el Satanic Panic, que es el fenómeno ese que hubo a principios de los 80, finales de los 70. Hasta en los últimos te quería comentar que lo expliques bien, ¿no? Y bueno, los jugadores de rol son asesinos satánicos. Exacto, entonces, para los adultos que no comprendían muy bien qué era aquello del mundo de rol, que les sonaba algo totalmente desconocido, pues lo veían como algo incluso demoníaco, ¿no? También favorecía mucho la iconografía de bestias cornudas que tenían algunos de los bicharracos que salían en el juego, y entonces pues no tardaron mucho en empezar a señalar a estos grupos como pues, que era algo satánico, algo que había que evitar, ¿no? Eso luego pues ahí con el paso de las décadas se ha ido cambiando de una faceta a otra, ya sea en el mundo del rol o los videojuegos y tal. Bueno, hay que contextualizar que estamos hablando de la sociedad americana con un puritanismo que abogaba, digamos, por darle voz a estos fanáticos que decían que eran psicólogos expertos y que al final eran pues, fanáticos que no tenían ni idea y que decían esto, que estas series estos juegos te podían convertir en asesinos en potencia, ¿no? Y sobre todo a raíz de un caso que es real, un caso en Estados Unidos de un chaval que desaparece y que se piensa que desaparece porque era participante en una partida y que bueno, pues lo debían de haber matado, ¿no? Y que este chaval acaba apareciendo al cabo de unas semanas y que lo que había estado era enfermo de una depresión, ¿no? Pero bueno, aunque habían pasado solo 2 meses, eran 2 meses, esto lo sabemos muy bien hoy en día, ¿no? Que de la televisión machacando, y esto digamos, acrecentó parte de la crisis que estábamos hablando de mitad de los 80. Digamos, toda la crisis que había por un lado industrial pues podía tener una cierta relación con toda esta campaña de mala imagen, digamos, y que, como bien dices, en la última temporada de Stranger Things se ve perfectamente, ¿no? Que ahí, afortunadamente, en la serie también, yo creo que también debería ser verdad, que hay un jugador que es jugador del grupo de rol, pero también es deportista y está con los deportistas. Entonces, digamos que no tenían por qué ser solo los frikis que no eran deportistas los que estaban jugando allí. Entonces, sí, esto también me parece como muy real, ¿no? También. Sí, además es una cosa que incluso quedan, creo yo, coletazos de eso, en el sentido de que lo que refleja la serie, como dices, es que había personas que camuflaban o se escondían que jugaban al rol con tal de no ser objetivo de burlas o de cierto acoso. Yo creo que ahora quizá casi desaparecido, aunque como digo, todavía queda algo. Hay gente que tiempo atrás tenía que ocultar esa pasión por los juegos de rol o por otras cosas, no sé cómo definirlas, muy apasionadas. Cuando algo te gustaba mucho, enseguida te señalaban con el dedo, es que eres un friki. Incluso aquí en España el término friki tiene ese aroma peyorativo, como que tienes que avergonzarte de eso. Bueno, pues a mí a día de hoy me pasa como fan de Godzilla y del Kaio Egan, cuando mencionas que te gusta Godzilla, tío, los monstruos esos que son tíos disfrazados, y dices, pero bueno, y es una cosa que todavía se arrastra de esa, no sé. Lo que pasa es que en el caso de juegos de rol en España también tenemos nuestra historia trágica, ¿no? Eso es. Es decir, que tenemos un asesinato a finales de los 90 de 2 chavales que estaban un poquillo zumbados, digamos, y se inventan un juego de rol y que uno de los retos es matar al primer chaval que se encuentran por la calle y lo hacen, ¿no? Sí. Y a partir de ahí se genera todo también una polémica en los medios de comunicación españoles, diciendo pues eso, que los que juegan a juegos de rol son potenciales asesinos, ¿no? Sí, fue en esencia lo mismo que pasó en Estados Unidos, solo que mucho más tarde y mucho más acelerado, mucho más compacto en el tiempo. Sí, en Estados Unidos, y además de verdad. Además de verdad. El caso de Estados Unidos era pues eso. El investigador que había contratado a la familia postuló que había sido el juego de rol lo que había hecho perder el juicio, no era así. Pero estos chavales sí que se dejaron llevar por el tema del rol, pero fue todo mucho más compacto. Y como no solo era el Dungeons and Dragons, ya había muchos juegos de rol, digamos que no la responsabilidad, pero la culpabilidad, de cierta manera, culpabilidad etérea, fue para todos. El juego de rol, ¿no? Exacto, no fue la franquicia de Dungeons and Dragons solo, como sí que ocurrió en Estados Unidos, que los grupos estos, incluso cuando se emitió la serie, querían conseguir que antes de la emisión de cada capítulo saliese un letrerito que decía basado en un juego que ha llevado a chavales a matar o no sé qué, un poco muy amarillista todo el tema. En Estados Unidos son para la publicidad fantásticos con todo esto, imagínate. Sí, sí. Bueno, hay que decir que parte del merchandising que hubo en España relacionado con la serie es bastante sorprendente respecto a otros países también, ¿no?
Pues sí, yo creo que con la excepción de Brasil, y yo creo que en su momento no salió tanto, yo creo que España fue el país que más apostó por el merchandising, porque desde los cómics de Forum, que eran unos cómics que sacó la editorial Forum por entonces, que eran exclusivos de España, que solo se dibujaron aquí, se escribieron aquí, que adaptaban los capítulos, y era una cosa... a lo mejor era habitual, pero que se emitía el capítulo y a la semana siguiente tenías el cómic de ese capítulo en los kioscos, ¿no? Era una cosa súper inmediata, hasta el punto que tenían que ver la última temporada que llegó casi al hilo de la emisión de Estados Unidos, los guionistas tenían que escribirlo, vamos, con el capítulo en inglés, no se veía ni doblado, ¿no? Era una cosa muy, muy acelerada. Y luego muñecos como los de Comic Spine, que son las figuritas estas que se acaban de plástico, que ahora pues se suelen poner en las tartas, por aquella época entiendo que también, que se ponen las tartas para adornar y tal, pues ahora tienen precios astronómicos, ¿no? El de Avenger, si vas a todo colección y sitios de estos, creo que vale por 400 o 500 euros, una figurita así de plástico, es una cosa, una barbaridad. Pero que sí, que las empresas españolas apostaron mucho y muy fuerte por Dragones y Mazmorras. Bueno, y seguramente algo de culpa tendría este señor, ¿no? Es probable. Bastante. No, pero yo hubiera cambiado mi trabajo de músico por este de las tazas, ¿eh? Pero, porque todavía no. Fíjate. De hecho, el disco de vinilo yo no lo encuentro por ninguna parte. El disco de vinilo de Dulces, te pones a buscarlo y no aparece. Bueno, están los coleccionistas. Sí, bueno, esto tuvo su momento. Era la época también del cassette. ¿Me acordáis? En Cascada, seguramente, muchos de vosotros. Y bueno, es muy difícil ahora. No sé si se ha incluido también la canción en algún CD, seguramente, de estos infantiles, como recuerdos de varias canciones. Pero bueno, yo os he de decir eso, que esta canción es la que a mí como compositor me marcó mucho y está ahí parte de mi vida y de mis sentimientos. Así que... Sí. Explicas una anécdota en el libro muy interesante que decías que se había acercado a ti una pareja que decían que se habían conocido viendo la serie y que venían ya con su hijo, decir que era una pareja que llevaba muchos años juntos. Exactamente, esto era en Pontevedra, estábamos con los Diablos en un concierto. Agustín, el cantante, siempre dentro de las cosas que dice, bueno, Amado siempre ha hecho las canciones, pero además ha hecho otras cosas y tal, y ahí mencionó Dragones y Mazmorras. Y entonces, pues nada, se acabó el concierto a las 2 horas y la manager me dice, oye, que hay unos chicos aquí que quieren hablar contigo, que quieren hacerse una foto. Y salí y nos hacemos la foto y dice, es que mira, nosotros vivíamos en el mismo piso, puerta por puerta, y de pequeños, y bueno, un sábado... eran chico y chica, ella venía a mi casa y otro sábado él venía a la mía, y entonces eso fue aumentando más allá del disco y de la familia, y al final acabaron casándose, teniendo un hijo que me lo traían allá, y madre mía, pero yo no tengo nada que ver. Total, que eso es precioso, precioso, precioso. Otra vez, fíjate la importancia de las cosas que haces y que luego tiene una repercusión tan bárbara. Luego, en tu caso también, una repercusión familiar, pues cuando, digamos, tienes tu hijo en el grupo Dulces, ellos tienen, digamos, unos meses en que son muy populares en el país, y eso también les implica conciertos, entrevistas, fotos, medios de comunicación. Así es, y además mi hijo, como yo hacía estas cosas, bastantes, y luego después, bueno, un montón más, él veía siempre el copión que nos daban, el VHS de entonces, y con la información y tal, y claro, yo lo ponía allá y salían las imágenes, de momento con un número que iba pasando para saber dónde hay que poner esto, dónde hay que poner lo otro, y nada más, y un papel. Me veía ahí, y la gracia era que luego veía la serie, hombre, pues si esto era aquello que hacías. Bueno, mira, anécdotas del músico. Claro. Muy interesante. ¿Queréis comentar algo para acabar la entrevista? ¿Queréis comentar alguna cosa que no hayas dicho en el libro, que no hayas dicho hasta ahora, para finalizar la entrevista? Bueno, nada, yo solamente agradecerle a él que leyéndolo he aprendido muchas cosas, como por ejemplo todo esto del juego de rol, que fíjate cómo empezó esto. Yo hice la musical en el 85,
pero claro, mucho antes ya estaba el juego de rol y toda esa aquí llegó funcionamiento. Mucho, aquí no llegó mucho más, hasta mucho y más claro, hay que agradecerle pues a Gygax y a una cosa os quería decir, los hijos, ahora que hablamos de los hijos. El nombre Dragones y Mazmorras vino de una partida que hicieron los hijos de Gygax con sus compañeros, que decidieron que aquello, porque su padre había añadido los calabozos, las mazmorras en el juego de rol que estaban jugando, y entonces decidieron que aquello se llamara Dungeons and Dragons. Es otra cosa fantástica de ver. Te hemos aprendido. Bueno, hicieron una lista, ¿no? Como hicieron una lista de palabras que habían aparecido durante la partida y entonces hicieron como una especie de votación entre los chavales y dijeron que esta era la que más les gustaba. Sí, fantástico. Por eso y a mí me gusta mucho la génesis de las ideas, de dónde surgen las ideas, ¿no? Que al final surge de la chispa, de la conexión entre la gente. Ahí está. Sí, está muy bien. ¿Y tú, Octavio, quieres hacer algún último comentario? No, el único comentario es, pues lo primero, gracias a todos y a todos los que habéis venido por asistir a la presentación. Muchos de vosotros me habéis ayudado sobremanera en la escritura del libro y os lo agradezco de corazón. Muchísimas gracias. Y Amado, gracias por todo el apoyo, soporte, ayuda, consejos y sobre todo por esa contagiosa energía de vivir que tienes, que vamos, que ha sido una de las grandes sorpresas de escribir este libro. Es muy importante. La felicidad se lleva adentro y hay que reflejarla en la música y en todas las cosas de la vida. Gracias. Pues muchísimas gracias, Amado, por aceptar esta invitación. Es un placer de verdad haberte conocido hoy y haber compartido la mesa. Muy honrado. Octavio, muchísima suerte también en este libro y en los anteriores y en los próximos. Espero que tengamos oportunidad, porque que sepáis que a Octavio le he presentado, no sé, 5, 6 o 7 libros, no sé cuántos te he presentado, pero que es un placer leerte siempre y siempre descubrimos cosas nuevas. Muchísima suerte, muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.